Es 15 de diciembre de 2025, hace 189 años. Hoy ocurrió un incendio en un edificio en F Street Ridge, en Washington, D.C., llamado el incendio del Hotel Blodgett. El fuego era un riesgo común en el siglo XIX, pero este incendio en particular fue algo sorprendente. El edificio tenía protección especial para evitar desastres, pero aún así ocurrió uno. Además, pese a su nombre, el Hotel Blodgett no era un hotel, sino un edificio federal. La Oficina de Patentes de los Estados Unidos, todo el registro del intento de la nación por impulsar la innovación a través de la protección de patentes. Algunas de las invenciones más antiguas e importantes en la historia de nuestra nación se redujeron a cenizas, una pérdida histórica que los expertos, incluso hoy en día, siguen intentando recuperar. El gran edificio, llamado el Hotel Blodgett, fue idea de un tal Samuel Blodgett Jr. Blodgett era originario de Nueva Inglaterra. Su padre fue uno de los primeros industriales que fundó Manchester, New Hampshire. Blodgett fue capitán en la milicia local y sirvió con el general Washington. Tras la guerra, se enriqueció comerciando con las Indias Orientales. También participó en al menos 2 tontinas, donde inversionistas juntan dinero, y ayudó a fundar el Union Bank en Boston y la Insurance Company of North America en Filadelfia. Blodgett, arquitecto aficionado, participó en el desarrollo del nuevo Capitolio de los Estados Unidos en 1793 como superintendente de edificios. Propuso un diseño para el Capitolio, pero no fue elegido, y su dibujo arquitectónico de la Casa Blanca es uno de los primeros dibujos que tenemos de la mansión presidencial. Propuso crear una universidad nacional, un monumento a George Washington, y presentó un plan innovador para financiar edificios federales. Apoyaba la idea de una lotería nacional y planeaba vender 50,000 boletos a $7 cada uno. La lotería tendría un premio en efectivo de $25,000, pero un gran premio que era aún, más grande. Propuso edificar en su terreno de la capital un hotel lujoso con baños y letrinas, valorado en $50,000. El hotel fue diseñado por James Hoban, quien también creó la nueva mansión presidencial. El hotel sería el gran premio de la lotería, escribe Stephen Hansen en el sitio web Crónicas de Washington. Con una fachada de 120 pies, superaría el tamaño de cualquier edificio de su época en Estados Unidos y sería el edificio privado más grande de Washington. Según Hansen, 1,500 personas presenciaron la colocación de la primera piedra, superando 4 veces la población local. Sin embargo, la idea fracasó. La venta de boletos estuvo por debajo de las expectativas y finalmente no pudo terminar el hotel a tiempo, y el esquema de la lotería colapsó. Al anunciar los premios, él no tenía los $25,000 para pagarlo. Perdió su puesto de superintendente y su fortuna por sus esquemas. El que alguna vez fue un comerciante fabulosamente rico, terminó en la prisión de deudores, y el gran hotel languideció. La Biblioteca del Congreso cita la observación de un pasajero en la Gaceta de Washington de 1796. Esta mañana, al recorrer su ciudad, me llamó la atención la palabra hotel, en letras rojas, en la fachada de un edificio magnífico y a medio terminar. Johnson indica que el edificio sin terminar fue utilizado como teatro en 1800, instalando pisos temporales. Según escribe, fue el primer teatro en el nuevo Capitolio. Una placa histórica indica que ahí se realizó la primera obra de teatro en Washington. En 1810, el edificio aún no estaba terminado cuando el gobierno federal lo compró por falta de espacio. El artículo 1, sección 8, cláusula 8 de la Constitución de Estados Unidos da al Congreso el poder de promover la ciencia y las artes útiles, garantizando a autores e inventores derechos exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos por tiempo limitado. La Ley de Patentes, firmada el 10 de abril de 1790 por el presidente Washington, definió el objeto de una patente estadounidense como cualquier arte útil, manufactura, motor, máquina o dispositivo, o cualquier mejora de los mismos que no haya sido conocida o utilizada previamente. La ley permitió crear una comisión para revisar patentes y otorgar derechos exclusivos por 14 años a los solicitantes exitosos, cobrando tarifas de $4 o $5. La primera patente se concedió en julio siguiente, según Jennifer Barron, jefa de servicios de referencia en la biblioteca Michael Goodson, de la Facultad de Derecho de Duke, en Judicature 2015. El primer inventor que obtuvo una patente bajo esta ley, revisada en 1793, Samuel Hopkins de Filadelfia, recibió el 31 de julio de 1790. Hopkins obtuvo la primera patente de Estados Unidos.
firmada por George Washington, por su método de fabricación. La potasa y la ceniza perlada, tipos de carbonato de potasio, se usaban en la fabricación de jabón y fertilizantes, aunque su uso dependía de la demanda. Donald W. Hogan señala en American Heritage, 1958, que 7 semanas antes de que el último de los 13 estados ratificara la Constitución, el secretario de Estado Thomas Jefferson, el secretario de Guerra Enrique Knox y el fiscal general Edmundo Randolph se convirtieron en la Comisión de Patentes. Al iniciar operaciones el 10 de abril de 1790, exigieron que cada solicitud incluyera un modelo funcional en miniatura del invento. La oficina de patentes no tenía edificio propio para estos modelos, según Nate Smith, en un blog de la Biblioteca del Congreso. La Junta de Patentes estuvo primero con el Departamento de Estado en Nueva York y luego se mudó a la capital temporal en Filadelfia. En 1793, una nueva ley de patentes disolvió la Junta y puso la Oficina de Patentes bajo el Secretario de Estado. Sus oficinas se mudaron varias veces en Filadelfia y durante la fiebre amarilla a Nueva Jersey, hasta llegar al nuevo Capitolio en 1800. Entre 1800 y 1810, la oficina en Washington se mudó al menos 3 veces, terminando en el nuevo edificio, también llamado Oficina de Guerra o Edificio Público al oeste de la Casa del Presidente. Inicialmente, según una historia de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, publicada en 1886, durante 12 años, 1790-1802, todo el trabajo lo hacía un solo secretario en el Departamento de Estado. Antes, todos los registros cabían en una docena de compartimientos. Esto cambió cuando el presidente Jefferson nombró al doctor Guillermo Thornton superintendente de la Oficina de Patentes. Guillermo Thornton era de una familia cuáquera, nacido en las Islas Vírgenes Británicas. Aunque tenía talento artístico, por su carácter cuáquero y práctico, estudió boticario y ejerció un tiempo como médico. Alan C. Clark lo mencionó en los registros de la Sociedad Histórica de Columbia de 1915. Sus ojos brillaban con inteligencia, porque su cabeza estaba llena de inteligencia. Sabía muchas cosas, y de hecho, sabía casi todo, y lo que sabía, estaba dispuesto a que todos los demás lo supieran por completo. En 1792 participó en el concurso para diseñar el nuevo Capitolio de Estados Unidos. Con un diseño inspirado en el Louvre y el Panteón de Roma, fue aceptado, pero, como otros edificios públicos, tuvo varias revisiones. Fue nombrado comisionado y miembro del comité encargado en 1790 de supervisar la creación de la nueva ciudad federal. Fue el arquitecto principal del Capitolio de los Estados Unidos y supervisó su construcción tras la disolución de la comisión en 1802. Jefferson lo nombró superintendente de la Oficina de Patentes, cargo que ocupó y transformó durante 26 años. Y la oficina rápidamente estaba quedándose sin espacio. El Congreso reconoció que la Oficina de Patentes necesitaría su propio edificio dedicado. La historia de 1886 muestra el rápido crecimiento de la Oficina de Patentes y el interés nacional en su avance, lo que se evidencia por el 28 de abril de 1810, el Congreso autorizó al presidente a adquirir un edificio adecuado para la Oficina General de Correos y la Oficina de Patentes, en la ubicación y con los acabados que considerara convenientes para los intereses y seguridad de los Estados Unidos, especialmente para la disposición de los modelos en patentes. La propiedad adquirida de esta manera fue el Hotel Blodgett's, escribe Hogan. Desde el inicio, los modelos, aunque parecían jeffersonianos, terminaron controlando la situación. Por su cantidad y volumen, en 1810 la división se trasladó del Departamento de Estado al Hotel Blodgett. La historia de 1886 indica que se asignaron $20,000 para el fin señalado en la ley. Por ley del 7 de marzo de 1812, se asignaron $553.91 más para su reparación. La oficina de patentes estaba ubicada en 2 salas grandes y 2 pequeñas en el ala oeste del segundo piso, mientras que la oficina general de correos ocupaba el primer piso del edificio y la oficina de correos de la ciudad se encontraba en el sótano. Era un edificio magnífico, según D.B. Warden. La oficina de patentes, diseñada por James Hoban, mide 120 por 60 pies, tiene 3 pisos y un frontón con 6 pilastras jónicas. Desde la eminencia, en forma de caparazón de tortuga sobre la que se asienta, las colinas ricamente arboladas se elevan por todos lados y forman un paisaje de belleza inigualable en América. La oficina era popular por más motivos que solo la vista, según Hogan. El Hotel Blodgett, antes Teatro de los Estados Unidos, primer teatro en Washington, recuperó y superó su fama previa. Como un punto de interés para los viajeros al Capitolio, a los visitantes extranjeros se les mostraban los modelos como una orgullosa demostración de la inventiva estadounidense.
y los domingos se volvió una costumbre local pasear por las salas y ver qué había de nuevo. Es difícil saber qué modelos veían exactamente. Las patentes tenían números, pero según Hogan, aunque los modelos eran el foco en la oficina de patentes, no se registraba su tipo o número. Aún así, se reconoció su valor de forma afortunada e inesperada. En agosto de 1814, Estados Unidos estaba en guerra, y los británicos vencieron a los estadounidenses cerca de Bladensburg, Maryland. 4.200 soldados y marinos británicos llegaron al Capitolio para destruir la sede del gobierno de Estados Unidos. El 24 de agosto saquearon e incendiaron el Capitolio y la Casa Blanca, incluyendo la Biblioteca del Congreso con 3.000 volúmenes. Incluso comieron la cena del presidente. Al día siguiente, demolieron la oficina del periódico, el National Intelligencer, el edificio del Tesoro y el Departamento de Guerra. Pero cuando llegaron a la oficina de patentes, tuvieron que enfrentarse al doctor William Thornton. Hay varios relatos sobre cómo el doctor persuadió a los casacas rojas para que no siguieran con su vandalismo vengativo. Hogan escribe que Thornton se quedó atónito junto a una ventana en Georgetown, viendo cómo el Capitolio, del cual él era el principal diseñador, era consumido por las llamas. A la mañana siguiente, al saber que la oficina de patentes estaba en peligro por el fuego, montó a caballo y regresó rápido a la ciudad, siendo de los primeros estadounidenses en volver. Algunos relatos dicen que convenció al coronel Jones de que los modelos de patentes eran propiedad privada. Otros afirman que se paró frente a un cañón y los desafió a disparar. Según el propio relato de Thornton, Hogan escribe que le dijo al oficial que destruir el edificio, que contenía cientos de modelos de las artes, sería tan bárbaro como en tiempos antiguos, quemar la biblioteca de Alejandría, por lo cual los turcos han sido condenados desde entonces por todas las naciones ilustradas. En cualquier caso, Smith se alejó. El Hotel de Blodgett fue el único edificio federal importante en el Capitolio que no fue saqueado ni incendiado. Cuando el Congreso debatió si reconstruir el Capitolio o mover el gobierno a Filadelfia, se reunieron en el edificio de patentes. El Congreso decidió reconstruir, y la colección de la oficina de patentes siguió creciendo, pero no está claro qué había en la colección. Las patentes aún no se numeraban como se hace hoy en día. Es posible que los inventores que recibían las patentes conservaran registros duplicados, pero la oficina no lo hacía. Hogan señala que hasta el 21 de enero de 1823 no se registró su tipo o cantidad, cuando el secretario intentó hacer una lista sin razón aparente. Según 1886, el registro de 1823 solo documentó los casos más importantes. No estaba completo. El conteo registró 1819 modelos de patentes. El Congreso sabía del riesgo de concentrar todo en un solo lugar, como indica un registro de edificios públicos de 1822. En 1820, el Congreso autorizó cubrir el edificio con un techo de pizarra y la compra de una máquina contra incendios para su protección contra el fuego. Todo en vano. El New York Journal of Commerce reportó que el 10 de diciembre de 1836, a las 3:30 am, el vigilante alertó en la oficina de correos de la ciudad. La estación y la máquina estaban cerca, pero desde 1820 el cuerpo de voluntarios se volvió complaciente y el equipo se descuidó. El diario señala que las máquinas llegaron tarde y en mal estado, y además no había agua para abastecerlas. Puede que no hubiera hecho diferencia, como señala el periódico, considerando la extrema combustibilidad del edificio en sí, cuyo interior es completamente de madera, al igual que todo su contenido, desde el sótano hasta el ático. Es dudoso que cualquier esfuerzo de aquellos cuyo poder presentó, incluso si hubieran contado con un buen suministro de agua, hubiera logrado sofocar el incendio. El periódico reporta que el viento era leve desde el noroeste, y las llamas avanzaron tan rápido que el departamento de bomberos no pudo contenerlas. Más eficiente que el nuestro, el superintendente, Enrique Ellsworth, hizo un esfuerzo por llegar a la oficina de patentes y asegurar los archivos del departamento, pero no lo logró. Pronto el humo lo sofocó y fue sacado casi desmayado. El edificio que antes sobrevivió a otros incendios tuvo su destino. 22 años después, el periódico lamentó: la oficina de patentes está extinta. Todos sus libros, papeles, dibujos y modelos han sido completamente borrados de la existencia. No queda ni un pedazo, salvo unas pocas cenizas de ellos. No se sabe qué sala se perdió. En 46 años de 1790 a 1838, la oficina de patentes otorgó 11.348 patentes. Aunque aquí se incluyeron algunos inventos importantes, muchos carecían de valor por falta de novedad o utilidad. Entre los supuestos objetos perdidos estaba la gran ironía: una patente de 1801 del ingeniero hidráulico Federico Graf para la boca de incendio.
Aunque al principio se sugirió la posibilidad de un incendio provocado, un supuesto incendiario, la sugerencia fue descartada después de la investigación. El incendio fue causado por brasas de cenizas de estufa que encendieron la leña en el sótano. Tras el incendio, la oficina de patentes fue renovada y se volvió una agencia independiente. Se construyó una oficina a prueba de fuego, hoy Museo de Arte Americano y Galería Nacional de Retratos del Instituto Smithsoniano. Los modelos se acumularon desde 1877. Se calcula que 76,000 personas se quemaron en ese edificio. En 1870 el modelo pasó a ser opcional y en 1880 se eliminó el requisito. Se salvaron pocas, pero la mayoría de la colección se perdió, destruyó o vendió a coleccionistas privados. Solo unos 10,000 modelos del siglo XIX están ahora en la colección del Smithsonian. Después del incendio, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos comenzó a asignar números a las patentes en el sistema con el que estamos familiarizados hoy en día, incluyendo la aplicación retroactiva de números a aquellas patentes que se otorgaron antes de 1836. Eso se reconstruyó revisando las cartas de patente de los inventores. A esas patentes les pusieron números con el sufijo X. Algunas son muy conocidas, como la patente 72X de Eli Whitney sobre la desmotadora de algodón en 1794. En total, la oficina pudo reconstruir alrededor de 2,800 patentes. Según la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, empleados y voluntarios aún buscan en registros para identificar y reconstruir más de 7,000 patentes X perdidas. Historia esperando ser encontrada. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya a El Chico de la Historia. Como miembro en YouTube, patrocinador en nuestra comunidad, Locals o Patreon, también puedes visitar nuestra tienda o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.